profecía paralela. La profecía de Daniel capítulo 2 y 7 junto con muchos otros es una profecía paralela y nos está hablando del mismo instante, de la misma situación, solamente desde otra perspectiva. Y luego cuando entramos a esa cuarta bestia, que es el Imperio Romano, que tiene 10 cuernos, vimos fascinantemente cómo la profecía nos enseña que se levantó entre medio de esas 10 naciones de Europa. Después de la división se levanta un cuerno pequeño, ¿verdad? Un rey pequeño que se levanta entre medio de ellos. Y ese cuerno pequeño vimos, que le hemos dicho y vamos a ver esta noche, que es el anticristo. ¿Están conmigo? Ahora, esta bestia, familia, esta nación, en sus diferentes etapas como vimos, es la que va a traer sobre el mundo el gran engaño final. Esta nación o este reino es la que va a traer el engaño del cual nos está hablando Apocalipsis, cuando dice Apocalipsis que están escuchando el mensaje del Evangelio eterno, pero las naciones del mundo están bebiendo del vino de la fornicación de Babilonia. O sea, el gran engaño viene por medio de este sistema. Esta nación, ¿están conmigo? Estamos advertidos y la razón por la cual estamos haciendo este estudio no es porque nosotros queremos tratar de ser los más inteligentes ni tampoco tratar de ser los más rebeldes, sino ¿por qué? Porque está en la palabra de Dios y tenemos que compartir este mensaje, porque es la advertencia final al mundo. ¿Están conmigo? Aquí están las 5 etapas de la bestia. La primera etapa es el Imperio Romano, ¿verdad? En su estado de bestia. Luego se divide el Imperio Romano y surgen 10 naciones que son las 10 naciones de Europa. Pero luego dice la historia y la profecía que un cuerno pequeño se levanta entre medio de esas 3 naciones y arranca o derriba a 3 de esas 10 naciones. Pero luego dice que ese cuerno pequeño recibió una ¿qué? Recibió una herida mortal. Parece que había recibido una herida de muerte, que estaba muerte, pero dice también que la herida mortal fue sanada, ¿verdad? Las 5 etapas de la bestia hasta el fin de este tiempo, y nosotros nos encontramos en la cuarta, tirando ya para las 5. Vamos a ver muy pronto cuán cerca estamos de las 5, que es la última etapa de la bestia y es la etapa final sobre esta tierra. Entonces sacamos aproximadamente 12 características que van a identificar. Le dije que hay más de 60, pero con estas 12 es más que suficiente. La primera es que sale del mar o de la cuarta bestia, se levanta entre las 10 naciones de Europa. La número 2, el cuerno pequeño, el rey pequeño, salía entre ellos, o sea, entre los 10 cuernos de Europa. Quiere decir que como sale después de ellos, y vimos que esa división ocurrió en el año ¿cuál? 476 es que el último emperador romano cae. También dice que tiene 7 cabezas, que son 7 ¿qué? 7 montes. Arranca o derriba 3 cuernos o reinos de entre los 10 de Europa. Vamos a ver eso también. Número 5, es diferente de los demás reinos. ¿Por qué es diferente? Porque une ¿qué cosa? El Estado de la Iglesia es un poder mundial religioso y político también. Número 6, hablará grandes cosas, palabras, blasfemias contra Dios. Se sienta en el trono de Dios y se hace pasar por Dios. Este cuerno pequeño dice ser Dios sobre la tierra. Número 7, le hará la guerra a los santos y le fueron entregados en sus manos por 1260 años. Número 8, tratará de cambiar los tiempos y la ley, echó por tierra la verdad. Por eso se le llama el hombre de pecado, ¿verdad? El pecado es transgresión ¿de qué? De la ley de Dios. El hombre de perdición y de iniquidad, que significa el que está en contra de la ley de Dios. La número 9, echa por tierra o pisotea el santuario, el plan de salvación. Vamos a ver esto también esta noche. Número 10, el nombre blasfemo tiene un número de hombre. ¿Y cuál es ese número del nombre? El número 666. Número 11, recibe una herida mortal de espada, lo que significa que el poder civil, el poder político le fue ¿qué? Le fue quitado, pero dice que la herida mortal es sanada, implicando que va a retomar el poder civil como tuvo durante los 1260 años y va a volver a perseguir. Número 13, estará presente hasta los postreros días y será destruido con el regreso de Jesucristo. ¿Están conmigo? Familia, en Apocalipsis capítulo 13 habla mayormente de los elementos políticos de este reino. En Apocalipsis capítulo 17 habla mayormente de los elementos religiosos. Eso lo vamos a ver ya desde el martes en adelante. Familia, este sistema del cual habla la profecía es un sistema extremadamente conocido entre nosotros, no solamente en Puerto Rico, sino en el mundo entero, ¿verdad? Esto, familia, quiero decirle que no estamos hablando de las personas que pertenecen a este sistema. ¿Están conmigo? No estamos hablando de las personas que pertenecen a este sistema. Estamos hablando del sistema, de la institución con su jerarquía,
con su estructura, cómo está hecha. ¿Están conmigo? Las personas que están dentro de este sistema, vamos a ver que son personas en su gran mayoría que aman al Señor y les sirven de acuerdo a sus conocimientos. ¿Están conmigo? Pero este sistema lamentablemente está dirigiendo y conduciendo a las personas por un camino, un cristianismo torcido. No es el cristianismo bíblico, es un cristianismo torcido lamentablemente. Ahora, esta institución hace muchas buenas obras por todo el mundo. Quiero que quede claro, ¿están conmigo? Hace muchas obras por todas partes del mundo. No estamos hablando de esas obras buenas, estamos hablando de sus enseñanzas y sus prácticas. ¿Están conmigo? Este es el problema. ¿Por qué? Porque vamos a ver que sus enseñanzas, su práctica y su dirección está conduciendo a su feligresía por un camino, un cristianismo torcido. De hecho, la gran mayoría de las personas que pertenecen a este sistema ni siquiera saben que el sistema los engaña. Están siguiendo el sistema porque así ha sido por varias razones que vamos a hablar más adelante. Quiero decirle y recalcarle que Dios no es carnicero, Dios es cirujano. ¿A qué me refiero? El carnicero corta para matar y comer, ¿verdad? El cirujano corta para sanar. ¿Están conmigo? Lo que vamos a hablar en esta tarde va a ser muy, muy difícil para muchos de ustedes. Lo sé por experiencia. Lo sé también porque la gran mayoría de las personas en mi familia pertenecen a este sistema. Así que esto no es un asunto que yo estoy desligado. Esto es una cosa bien personal también para mí. ¿Están conmigo? Familia, la Biblia señala casi 70 características que señalan y apuntan hacia una sola nación, un solo reino, un solo poder, un solo sistema, una sola institución que cumple con cada una de ellas. Y todo el peso de la evidencia cae completamente sobre esta institución. No hay manera de que haya en el mundo entero ninguna otra institución que puede cumplir con ellas. La bestia de Apocalipsis que hemos estado hablando, esa nación de donde se levanta el cuerno pequeño o el rey pequeño, esa bestia o esa nación pequeña se conoce como el Vaticano, y el rey pequeño, el cuerno pequeño que se levanta, es la oficina del papado. ¿Están conmigo? Ahora, antes de que alguien pegue el grito en el cielo, vamos a mirar la evidencia que confirma todo esto que ya sacamos por la mañana. ¿Están conmigo? Revuelvo y recalco, no estamos hablando de las personas que pertenecen a este sistema, estamos hablando del sistema y la institución en sí. ¿Están conmigo? Repito, conozco personas, muchísimas personas, la gran mayoría son gente muy buena, que aman al Señor y no conocen las cosas que nosotros vamos a hablar en esta tarde. ¿Están conmigo? ¿Están preparados? Vamos ahí. La número 1, las características del cuerno pequeño del anticristo. Número 1, se levanta ¿de dónde? Del mar. Y vimos que el mar representa pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, que de ahí es donde sale Europa, ¿sí o no? Sale de la cuarta bestia, porque si usted se acuerda, después del hierro, ¿qué sucede con el hierro? El hierro no se descontinúa, el hierro continúa en los pies, pero unido ¿con qué? Con el barro. ¿Están conmigo? Entonces esa cuarta nación, ese cuerno pequeño se levanta, es una continuación del Imperio Romano y sale en Europa. Y aquí hay algunos nombres, ¿verdad? El Imperio Romano en su primera etapa de la bestia original. El sistema del Vaticano es como sistema de números romanos. La religión del Vaticano, ¿cómo se llama? La Iglesia Católica Apostólica Romana. Latín es el idioma oficial del Imperio Romano, fue del Imperio Romano y es también del Vaticano. El sumo pontífice, familia, no es el nombre del Papa. El sumo pontífice es el título original del emperador del Imperio Romano, del César. Se le llamaba el sumo pontífice y la sede del Vaticano es en Roma, Italia, en el continente de Europa. Pregunta, ¿cumple o no cumple cuando decía la profecía que se levanta entre medio de las 10 naciones de Europa? Claro que sí. Dice aquí Alexander Clarence Fick, el surgimiento de la iglesia medieval. La gran iglesia católica no es más que el mismo imperio romano bautizado. La misma capital del antiguo imperio romano se convirtió en la capital del imperio cristiano. El cargo de sumo pontífice fue heredado por el Papa. El obispo de Roma, en el trono del César, es ahora el hombre más poderoso ¿de dónde? De Occidente. Dice Adolf Harnack, ¿qué es el cristianismo? Y le quiero decir que todo esto se lo voy a enviar. ¿Están conmigo? Toda esta cita, toda esta información usted lo va a tener y mucho más porque no me da tiempo a desglosar toda la información. Usted lo va a recibir todo. Usted me dé a mí o a mi esposa su correo electrónico, o si nos están escuchando por internet pueden ir a la página iglesialaesperanza.com y ahí dejárnoslo también.
Adolf Harnack, cualquier elemento romano que dejaron los bárbaros y arios quedó bajo la protección del obispo de Roma, quien después de la desaparición del emperador se convierte en el personaje principal. La iglesia romana de esta forma se adjudicó un lugar en el mundo del imperio romano y es la continuación actual de la misma. El imperio romano se dividió primero, ¿verdad?, en el lado este y oeste, y luego de que se dividió de esa parte, entonces el lado oeste quedó desorganizado. Y en ese desorden, en toda esa desorganización, ahí entonces es que se levanta, ¿verdad?, una figura que trata entonces de ponerle orden y calma a la situación que estaba pasando en el imperio. Número 2, el cuerno pequeño salía entre ellos, o sea, ¿entre quiénes? Entre los 10 cuernos de Europa. Y después, o sea, sale entre ellos y sale después porque ya se habían dividido el imperio romano. Implica que este cuerno pequeño se tiene que levantar después de ¿qué año? Del 476, porque fue cuando cayó el último emperador romano, Rómulo Augusto. Entonces se tiene que levantar después del 476. La ubicación geográfica del poder papal es en el Vatican City, en Roma, en Italia, en el territorio de Europa occidental. Cuando le llama cuerno pequeño, familia, o la bestia, entiende que el Vaticano es el país más pequeño del mundo. Es un país soberano. Tiene su propia moneda, sus propias leyes. Tiene todo, tiene su propio rey. ¿Quién es el rey del Vaticano? El Papa es el rey, ¿verdad? Es una nación independiente, soberano, con toda su ley. Y es una nación dentro de una ciudad, dentro de un país. Porque está dentro de Roma y está dentro de Italia. Completamente soberano. Y es que pequeñito, por eso la profecía decía que parece ser más pequeño que los otros, pero en verdad que es más grande. No era más grande en territorio, era más grande en ¿qué? En poder que las otras naciones de Europa. Dice aquí Historia de la Iglesia Cristiana, volumen 3, página 327. El poder romano de Estado e Iglesia se hizo supremo en el cristianismo en el año 538. ¿Cuándo fue que se hizo? En el 538, después o no del 476. Sí, mire lo que dice aquí. Fue una carta del emperador romano Justiniano, conocido como el Códice Justiniano, que preparó y reconoció el obispo de Roma, que es el papado, como la cabeza de todos los católicos. Me gusta esa parte. Le dio al Estado e Iglesia de Roma el poder político, civil, como también el poder ¿qué? ¿En qué momento es que se levanta el papado entonces? Ya tenía poder religioso, ¿verdad? Ya tenía su posición religioso, pero ahora se levanta ¿con qué? Se le dan ambas espadas. Ahora tiene tanto el poder civil político como también el poder religioso. ¿En qué año fue que ocurrió eso? En el año 538, después de la caída del imperio, en el año 476. Sigue diciendo, la número 3. Tiene 7 cabezas que son ¿qué? 7 montes. Apocalipsis 17, 9 y 10 dice que las 7 cabezas son 7 montes y a Roma famosamente se le conoce como la ciudad sobre los 7 montes. ¿Están conmigo? Hay otras ciudades, si usted pone en Google ciudad sobre los 7 montes, le van a aparecer otras, pero no hay ninguna más famosa que Roma y encima de eso no hay ninguna que cuadre con cada una de las otras 60 y pico de características. ¿Están conmigo? Aquí tienen un Geological Tour of the Eternal City, ¿verdad? El tour geológico de la ciudad eterna, supuestamente. ¿Y cómo dice ahí? The 7 Hills of Rome, los 7 montes de Roma. Dice Enciclopedia Católica, página 529, Roma es dentro de la ciudad de Roma, llamada la ciudad de los 7 montes, donde el área completo del Estado del Vaticano se encuentra confinado. Fuentes católicas, por si aprenden. Ellos mismos conocen y dicen que son la ciudad que está en los 7 montes. Número 4, arranco derriba 3 cuernos o reinos de entre los 10 de Europa. Acuérdense que la profecía decía que estaban los 10 cuernos, pero luego se levanta el cuerno pequeño. Y el cuerno pequeño, entonces, cuando se levanta, ¿qué hace con las 10? Pues arranca o destruye a 3 de esas 10 naciones que salieron después de la caída. Y aquí está la lista de las 10 naciones. 7 las conocemos muy bien: España, Inglaterra, Francia, Alemania, Suecia, Italia y Portugal. Pero los ostrogodos, los vándalos y los éolos, usted nunca ha ido ni nunca va a buscar un set o un brochure de vacaciones para esos 3 lugares. ¿Por qué? Porque no existen. Fueron arrancadas y destruidas ¿por quién? Por el papado. El papado se levanta y no solamente que los destruyó a esos 3, sino que utilizó a estos 7. Fueron su espada
política para acabar con esas tres. Dice aquí en el libro A Dios le interesa del teólogo Marvin Maxwell, el emperador católico Zeno elaboró un tratado con los ¿quiénes? Con los ostrogodos en el año 487 que resultó en la erradicación del reino de los érulos en el 493. El emperador católico Justiniano exterminó a los vándalos en el 534 y también destruyó el reino de los ostrogodos en el año, qué casualidad que el año 538, que fue cuando cayó el último de estos tres, es el mismo año en que se le da la autoridad completa al papado. ¿Están conmigo? ¿Por qué? Porque ya sacaron. Ahora la razón, ¿por qué fue que estos tres fueron arrancados o destruidos? Bien sencillo, cuando el poder papal se levanta dentro de estas naciones entonces deciden seguirlo. Pero estas últimas tres decidieron no seguirlo. ¿Por qué? Porque conocían muy bien la palabra de Dios y decían, nosotros no vamos a seguir las órdenes y las directrices del Vaticano porque no van con la Biblia. ¿Están conmigo? Se rebelaron, en otras palabras, se rebelaron en contra del Vaticano. ¿Y qué sucedió? El Vaticano dijo, ustedes se van a ir en contra de nosotros, pues le va a venir la espada por no seguir lo que nosotros decimos. Esto no es nada escondido. Usted puede buscar en internet, en cualquier libro de historia decente, le va a enseñar la historia claramente. ¿Están conmigo? Número 5, es diferente de los demás reinos. ¿Por qué es diferente? Porque ¿qué une? Estado e iglesia. Catholic Encyclopedia Online. Esto está nuevamente en internet, usted lo puede buscar. Dice, cuando buscas el término papado, miren qué lindo. Este término se emplea en un contexto eclesiástico e histórico. En otras palabras, en un contexto religioso y político. En el primero de estos, en el eclesiástico, es el sistema eclesiástico en donde el Papa, como sucesor de San Pedro y vicario de Jesucristo, gobierna la Iglesia Católica como su jefe supremo. Eso no es nada, eso es su posición, eso es lo que ellos creen, ¿no es verdad? Eso es lo que ellos quieren decir. Quiero que noten esta frase, que dice ahí, vicario de Jesucristo. Va a aparecer muchas veces en todos sus documentos y nos va a mostrar algo bien bueno para el final. Ahora, dice aquí, en este último, o sea, en el contexto histórico, significa la influencia papal vista como una fuerza, ¿qué? Política en la historia. Ellos mismos están reconociendo al papado que tiene, ¿qué poderes? Ambos poderes, tanto en la esfera religiosa como en la esfera, ¿qué? Política mundial. Vamos a ver eso, familia. Aquí está el Vaticano, esto fue el 3 de junio del año 2016. ¿Verdad? Se llamaba Iglesia y Política. O sea, esto salió directamente del Vaticano y dice así. La iglesia está llamada, Francisco es el que está hablando, la iglesia está llamada a comprometerse. ¿A comprometerse con qué? No cabe el adagio de la ilustración que la iglesia no deba meterse en política. La iglesia debe meterse en la gran política. Consideró el pontífice durante la cumbre de jueces y fiscales, celebrado ¿en dónde? En el Vaticano. Así que, ¿qué dice Francisco? Que la iglesia debe estar involucrada en asuntos políticos. Tiene que estar involucrada en asuntos políticos. Y es más, esto es una cumbre de jueces y fiscales en el Vaticano. ¿Qué hacen en el Vaticano? Una cumbre de jueces y fiscales. ¿Eso no, ¿están conmigo? Esos son asuntos, ¿qué? Del gobierno, ¿verdad? Esos son asuntos civiles. Eso no tiene nada que ver con la religión. Pero es que ellos, ¿qué? Ellos quieren bailar en ambos lados. Y por eso la profecía decía que en el tiempo del fin que se iba a unir. Iban a tratar de unir la iglesia y el Estado, pero las dos no se pueden mezclar. El problema que tiene el Vaticano es que quiere andar en ambos lados. Como iglesia, no debe estar involucrándose en asuntos políticos porque la iglesia no está aquí con ese propósito. ¿Están conmigo? Hablamos que a Cristo lo trataron de involucrar en los asuntos políticos de su tiempo, ¿verdad? El movimiento sionista que era que liberara la liberación literal del pueblo hebreo de la esclavitud romana, ¿verdad que sí? Cristo dijo ¿qué? Yo no vine aquí ni a piquetear, ni aquí a hacer firma, ni documentos, para nada. Este asunto no tiene nada que ver conmigo, allá resuelven, lo más importante es la salvación de las almas. Ese es el asunto de la iglesia, eso es lo que la iglesia tiene que estar envuelto. Pero, ¿qué pasa? Que no se está quieto en su esfera. Quiere meterse en la esfera que no le pertenece. Y aquí usted tiene una imagen, el Francisco, que estuvo el año pasado, ¿en dónde? En el Congreso de los Estados Unidos, que es el cuerpo político más poderoso del mundo. Y ahí estaba él, ¿verdad? Ahí estaba Joe Biden, que era el vicepresidente, y John Boehner, que era el representante, el Speaker of the House, el de la Cámara de Representantes. Y interesante que ambos son católicos, ¿verdad que sí? La mayoría de los líderes
políticos de Estados Unidos, quiero que entiendan que son católicos. Y ahí estaba Francisco hablando frente a ellos y le puedo hacer una pregunta. ¿Será que él fue a darles un estudio sobre Mateo capítulo 24 y las señales del fin? Oh, no, él fue ahí a hacer ¿qué? A dar un discurso utilizando su posición religiosa para promover una posición política. ¿Están conmigo? Para avanzar lo que él entiende y él cree que debe ser el Vaticano metiéndose en la política. Y ahí también está ¿en dónde? En las Naciones Unidas. La Asamblea General una vez al año se unen. Yo vivía en Nueva York y eso es un desastre cuando sucede esta semana. Desastre terrible para la transportación. Pero ahí van todas las cabezas de todos los estados del mundo, ¿verdad? Es una vez al año se reúnen todos y ahí hablan. Y la pregunta es, ¿por qué Francisco va ahí si esto es una cumbre política de los líderes y gobernantes y presidentes y primer ministros de los países? ¿Por qué él va? Porque él no va como el representante de la Iglesia Católica. Él va como ¿quién? Como el rey de la ciudad del Vaticano, que es un país soberano, y por eso él puede ir ahí y hablar abiertamente y dar un discurso, porque él no va con una ente religiosa, él va con asuntos políticos. ¿Están conmigo? Número 6, hablará grandes cosas, palabras, blasfemias contra Dios. Se sienta en el trono de Dios y se hace pasar por Dios, ¿verdad? Vimos que la blasfemia es que dice tener poder para perdonar pecados, y 2, que siendo un hombre dice ser ¿qué? Dios sobre la tierra. ¿Están conmigo? Por eso la palabra anticristo. ¿Me acuerdas? Anticristo no es el que está en contra de Cristo. Anticristo es el que se pone en el lugar de Cristo. El que quiere usurpar el trono de Cristo. Mire lo que dice aquí. Enciclopedia Católica, tomo 3, página 139. El Papa es de tan grande dignidad y ensalzado que no es un simple hombre, sino como si fuese Dios. ¿Qué cosa? El vicario de Dios. El Papa es llamado santísimo porque se presume que legítimamente lo es. Solo Él es santo, solo el Papa merece ser llamado santísimo porque únicamente Él es el vicario representante de Cristo, manantial, fuente y plenitud de toda santidad. Eso se llama una blasfemia. El Papa es el monarca divino, emperador supremo, Rey de reyes y Señor de señores. De allí que el Papa lleva una corona triple como el Rey del cielo, Rey de la tierra y Rey de las regiones inferiores. Además, la autoridad y el poder del pontífice romano no se refieren solamente a las cosas celestiales, a las terrenales y a las que están debajo de la tierra, sino que llega hasta sobre los ángeles, pues es mayor que ellos. De manera que si se pudiera dar el caso de que los ángeles errasen en la fe, o pensasen en forma contraria a la fe, podrían ser juzgados y excomulgados por el Papa. El Papa tiene tan grande dignidad y poder que forma uno con Cristo, el mismo tribunal. El Papa es como Dios en la tierra. Todo eso, familia, es una blasfemia. Sigue diciendo Lorraine Butler, un erudito y sacerdote católico, Roman Catholicism. El Papa ocupa el lugar de Jesucristo en la tierra. Él es el verdadero, nuevamente, noten cómo sale tanto, vicario de Cristo, vicario de Jesucristo. Vamos a ver por qué. Vicario de Cristo, la cabeza de la iglesia entera y el padre y maestro de todos los católicos. Ay, sigan viniendo. Él es el gobernante absoluto, el fundador de las dogmas, el autor y juez de lo concilio, el gobernante universal de la verdad, el árbitro del mundo, el juez supremo en cielo y tierra, el juez de todos, que no puede ser juzgado por nadie, es Dios mismo en la tierra. Y mucha gente a veces me dicen, bueno, eso solamente es una enciclopedia católica, eso solamente es un teólogo católico, pero vamos a ir directamente a la boca del mismo Papa. El Papa León XIII en su encíclica afirmó: nosotros ocupamos sobre la tierra el lugar del Dios omnipotente. ¿Qué está diciendo? Anticristo. Cuando Cristo, antes de irse, Jesús le dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya, ¿verdad? Les conviene que yo me vaya, pero ¿vendrá quién? Vendrá el Papa. Jesucristo no dejó su iglesia encargada de ningún ser humano. Él dejó el Espíritu Santo a cargo de la iglesia. ¿Están conmigo? El Espíritu Santo es quien dirige la iglesia en la tierra. El Papa décimo. El Papa no es simplemente el representante de Jesucristo. Por el contrario, es Jesucristo mismo bajo el velo de la carne. Habla el Papa, es Jesucristo quien está hablando, ¿verdad?
Les repito, la mayoría, la super gran mayoría, 99.9% de los católicos no conocen estas cosas, ¿verdad? Porque no salen con esto, porque saben la controversia que esto causaría. Pero todo esto es lo que está establecido y a mí me encanta porque de vez en cuando se le chispotean las cosas a los papas y no se dan cuenta, ¿verdad? Más adelante durante este seminario vamos a ver esas cositas que se le chispotean, que hoy en día, pues porque no es políticamente correcto decir ciertas cosas para no ofender, pero miren la posición. El Papa Pío IX dice: yo soy el sucesor de los apóstoles, el vicario de Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Eso es una blasfemia, familia. Miren lo que dice aquí. Este no lo pude traducir, se lo voy a leer en español. Confrontado, esto es Papa Juan Pablo, por si acaso. El Papa Juan Pablo II, en su libro Crossing the Threshold of Hope, The Pope, a Scandal and Mystery. Este libro lo escribió el Papa Juan Pablo II. Dice él: confrontado con el Papa, uno debe tomar una decisión. El líder de la Iglesia Católica es definido por la fe como ¿qué? El vicario de Jesucristo. El Papa es considerado el hombre sobre la tierra que representa al Hijo de Dios, quien toma el lugar de la segunda persona del Dios omnipotente de la Trinidad. ¿Están conmigo? ¿Qué está diciendo? Anticristo se está poniendo en el lugar de Jesucristo. ¿Están conmigo? Pues Papa Juan Pablo II dice en su libro también: no tengas miedo cuando la gente me llama el vicario de Cristo, cuando ellos me dicen Santo Padre o su santidad, o usar títulos similares a esto, que parecen incluso hostiles al Evangelio. Yo argumentaría que no es que parecen hostiles al Evangelio, es que lo son, porque él dice que me digan Santo Padre y su santidad. La Biblia dice en Mateo 23:9, Cristo dijo: no llames Padre vuestro a nadie, hablando no del Padre biológico, estamos hablando de Padre celestial en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en ¿dónde? Nuevamente poniéndose en el lugar de ¿quién? Poniéndose en el lugar de Dios. Aquí está el año pasado lo que se conoce como el Jubileo Extraordinario de la Misericordia, ¿verdad? Que firmó el Papa Francisco. Cuando estemos hablando de la marca de la bestia vamos a hablar un poco más de eso. Y mire lo que dice hablando sobre el perdón de los pecados. Dice Francisco: durante la cuaresma de este año santo, que fue el año pasado, tengo la intención de enviar los misioneros de la misericordia, que se le conocen como los confesores. Serán sacerdotes a los cuales daré la autoridad de ¿qué? De perdonar también los pecados que están reservados a la sede apostólica. En otras palabras, los sacerdotes tienen autoridad del Papa para perdonar ciertos pecados. Pero hay ciertos pecados que solamente lo puede perdonar el Papa. En eso está el asunto del aborto y en eso también está el asunto de la apostasía. Aquellos que se salen de la Iglesia Católica, ellos son considerados herejes y el único que puede perdonarlos a ellos es directamente el Papa. Pero durante el año de la misericordia, Él le concedió a estos confesores que son sacerdotes el poder de perdonar esos pecados. ¿Y quién le dio la autoridad y el derecho a Él de perdonar pecados? Nadie. El único que perdona pecados es ¿quién? Juan Pablo II dijo: no acudas a Dios para el perdón de los pecados, ven a mí. O sea, esta cita, familia, es una cosa increíble. Isaías 43:25, Dios dijo claramente: yo soy quien borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré de qué. Porque es que Dios puede borrar y olvidarse de nuestros pecados porque su Hijo Cristo Jesús murió por ellos. Amén. Es gracias a Cristo que recibimos el perdón de los pecados, no por medio de ningún hombre, ningún ser humano. Amén. Número 7. Pensará o tratará en cambiar los tiempos y la ley de Dios, ¿verdad? Echó por tierra la verdad, se le llamará hombre de pecado, hombre de iniquidad, ¿verdad? El inicuo. Ahora, si usted tiene una Biblia católica, usted va a notar que no hay ningún problema con la ley de Dios. Los 10 mandamientos aparecen en dos partes enlistados, ¿verdad? En Deuteronomio capítulo 5 y en Éxodo capítulo 20. Ahí no hay ningún problema, los 10 mandamientos aparecen como aparecen en cualquier otra Biblia que hay sobre la tierra. El problema es en el catecismo católico. Y si usted se crió católico, como yo fui criado católico, a usted cuando usted es un muchachito, antes de dar la primera comunión, usted tiene que tomar ¿qué? El catecismo católico, ¿verdad? Y usted toma el catecismo católico y es básicamente el estudio que se le da a una persona para introducirlo a que conozca la fe católica. ¿Están conmigo? Ahora, estos son los 10 mandamientos como aparecen en el catecismo católico. Acuérdense, en la Biblia en sí no hay ningún cambio. Están ahí como son. A menos que usted va a la parte de abajo donde están las letritas, que son explicaciones, ¿verdad? A mí me gustan las Biblias que no tienen explicaciones porque yo dejo que la palabra de Dios me hable solo. Amén. Pero tiene sus explicaciones, pero estoy hablando de la letra de la palabra de Dios en sí.
Ahí están los 10 mandamientos como aparecen en el Catecismo Católico. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 20 para hacer una comparación entre los 10 mandamientos según aparecen en la Biblia y cómo los enseña el Vaticano. Éxodo capítulo 20. Vamos a mirar los 10 mandamientos como es enseñado en el Catecismo Católico y como está escrito sobre las tablas de piedra en la palabra de Dios. ¿Están ahí? Éxodo capítulo 20, versículo 1. Habló Dios todas estas palabras diciendo. ¿Cuál es el primer mandamiento, familia? Eso es lo que dice la mayoría de la gente. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Así no empieza el primer mandamiento. El primer mandamiento empieza: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. El primer mandamiento comienza con un reconocimiento de que Dios es quien nos salvó del pecado. Y gracias a eso es que no tenemos otro Dios delante de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Está cerca. Vamos a dejarle esa pasar. ¿Está bien? Segundo mandamiento según la palabra de Dios. Dice aquí, versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las ¿qué? Ni las honrarás. Segundo mandamiento, según el Catecismo Católico: no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Qué pasó con el segundo mandamiento? Completamente eliminado de la enseñanza católica. ¿Por qué? Si usted va a alguna iglesia católica o alguna institución católica, una escuela, usted se va a encontrar con ¿qué cosas? Con imágenes e ídolos. Y no solamente que los tienen ahí, sino que ¿qué? Se postran ante ellas. Vamos a hablar de eso más adelante. ¿Están conmigo? Así que tenemos un problema serio porque los 10 mandamientos fueron reducidos a 9. Pero no pueden andar por ahí diciendo que tienen 9 mandamientos porque eso no tiene sentido. Vamos a ver cómo resuelven ese problema, pero ya eliminaron el segundo. Tercer mandamiento según la palabra de Dios, versículo 7. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, ¿verdad? Ahora ese pasa a ser el segundo porque eliminaron uno y tienen que correr, ¿verdad? Hacia arriba. No tomarás el nombre de Dios en vano, número 2. Cuarto mandamiento según la palabra de Dios, versículo 8. Acuérdate del ¿qué? Del Shabbat, del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para Carlos Muñoz Acosta. ¿A quién le pertenece el séptimo día de la semana? ¿A quién le pertenece este día que estamos aquí? No es de ninguno de nosotros. Este día le pertenece a Dios. Amén. Y por eso se lo dedicamos a Él. ¿Cuántos dicen amén? Tercer mandamiento: santificarás las fiestas y el domingo. ¿Qué pasó con el sábado? Olvídense del día y vamos a tomar otro día como ese día. ¿Están conmigo? Así que eliminaron uno completo y el otro ¿qué? Lo cambiaron completamente. ¿Están conmigo? Por eso dice la profecía que pensará o tratará en cambiar los tiempos y la ley. Pensará y tratará porque usted no puede cambiar lo que está escrito en piedra. La ley de Dios es eterna, familia. ¿Están conmigo? Pero trató de cambiarlo. Ahora seguimos. Quinto mandamiento según la palabra de Dios, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no matarás. No cometerás adulterio, no cometerás actos puros, está cerca. No hurtarás, no robarás. No darás falso testimonio, no dirás falso testimonio ni mentiras. Ahora, noten lo que el 10º mandamiento dice en el versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Familia, el 10º mandamiento tiene que ver con ¿qué cosa? Con la codicia. Con la codicia. ¿Qué hicieron ellos? Miren el 9º mandamiento según el Catecismo Católico. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Y el 10º, no codiciarás los bienes de tu prójimo. El 10º mandamiento tiene que ver con la codicia, sea de lo que sea. ¿Están conmigo? Pero ¿qué tuvieron que hacer para cuadrarlo a 10? Separaron el 10º mandamiento. Lo dividieron, exactamente. ¿Están conmigo? Ahí está. Pensará o tratará en cambiar la ley de Dios. Si usted se preguntará, porque uno se pregunta, ¿y de dónde se creen ellos que tienen la autoridad de cambiar la santa ley de Dios? Pues familia, aquí dice la doctrina definida por el Concilio de Trento en el siglo XVI. Dice, la tradición, no las escrituras, es la roca sobre la cual la iglesia de Jesucristo está fundada. Usted, cuando trata de hablar con un erudito católico,
usted hasta cierto punto te van a tratar de usar la Biblia. Y yo he notado últimamente que los católicos más aún están estudiando más su Biblia. Gloria a Dios por eso, amén. Porque estudiar la Biblia te va a llevar a la verdad. Y están usando la Biblia, pero el problema es que después de ciertos versículos ya se les traba porque es tan claro lo que dice la palabra de Dios. Y entonces me dicen a mí, una vez me dijeron a mí, mira Carlos, yo te voy a decir una cosa. El problema es que para ti el fundamento de toda tu fe y de tu creencia son la palabra de Dios. Pero los católicos nosotros tenemos algo más que la palabra de Dios, que es ¿qué? La tradición. Y si usted se pone a estudiar la tradición católica, que es básicamente lo que han dicho los fundadores y los padres y los papas, usted va a encontrar, entre otras cosas, muchas contradicciones. ¿Por qué? Porque está basado en lo que un hombre dice. La palabra de Dios está basada en lo que Dios dice. Y no hay contradicción. ¿Están conmigo? Y acuérdense de lo que le dije, no hay problema con la tradición. Las tradiciones en sí no son malas, ¿verdad? El problema es cuando la tradición conflige o contradice la palabra de Dios. Entonces, como hijos de Dios, nosotros ponemos la palabra de Dios primero por encima de cualquier tradición. ¿Están conmigo? La tradición tiene que ir con la palabra de Dios, no en contra de ella. Dice aquí, Jesucristo nos advierte sobre la tradición. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra ¿qué? Tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo, este pueblo se acerca a mí con su boca y de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. ¿Por qué? Porque en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de ¿qué? O sea, poniendo mandamientos de hombres por encima del mandamiento de Dios. Y se me pasó esto. En la Biblia la palabra ley aparece aproximadamente 500 veces. La palabra mandamiento 350 veces. Pero es interesante notar que la palabra tradición solamente aparece 13 veces en la Biblia. Y de esas 13 veces, en 11 de ellas se nos advierte sobre la tradición. O sea, la evidencia bíblica contundentemente enseña de tener cuidado con la tradición, de tener cuidado con ella. ¿Por qué? Porque Cristo mismo dijo, ten cuidado de que no pongas la tradición por encima de mi palabra. ¿Están conmigo? Dice aquí, pronta biblioteca canónica Luis Ferraris, artículo El Papa. Esto es una enciclopedia católica. El Papa es como si fuese Dios en la tierra, el solo soberano de los fieles de Cristo, principal Rey de reyes y Señor de señores, que tiene la plenitud del poder a quien Dios el Omnipotente le ha confiado, no solamente la dirección de lo terrenal, o sea, el poder civil, sino también el reino celestial, los asuntos religiosos. Miren esto. El Papa tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar, abolir, interpretar o cambiar aún las leyes divinas porque su poder no es humano sino divino. ¿Qué puede hacer? Modificar, abolir y cambiar. Por eso es que creen que pueden cambiar los 10 mandamientos. Por eso es que el Papa cree que tienen poder sobre este asunto. Dice aquí el Catecismo del Converso a la Doctrina Católica, Peter Gurman. Dice, pregunta, ¿cuál es el día del sábado? El sábado es el sábado. ¿Por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Respuestas. Observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica en el Concilio de la Odisea en el año 336 transfirió la solemnidad del sábado al domingo. ¿Quién fue el que cambió la santidad que Dios puso sobre su séptimo día? ¿Quién fue? Ellos mismos reconocen que ellos fueron los que hicieron el cambio. Ellos mismos reconocen que bíblicamente no hay ninguna justificación para usted poder cambiar o autorizar mover la santidad de un día a otro, porque Dios es el que bendice y nosotros no podemos quitar la bendición ni la santidad de Dios. Él es el santo, Él es el que determina lo santo. ¿Cuántos dicen amén? Dice aquí Catholic Press, una revista católica, Sydney, Australia. Dice, el domingo es una institución católica y la demanda para su observancia solo puede defenderse basándose en principios católicos. Desde el principio hasta el final de las Escrituras, no existe un solo texto que autorice la transferencia de la adoración semanal pública del último día de la semana, el sábado, al primero. Estos son fuentes católicos que están diciendo esto mismo. Ellos mismos están reconociendo esto. Ahora le pregunto, ¿cómo, cuándo y dónde se trató de cambiar la santidad, solemnidad y bendición del sábado, día santo del Señor, según las Sagradas Escrituras, a su observancia para el primer día de la semana o el domingo? ¿Cuándo y dónde comenzó este cambio? Adivinen dónde. En el Imperio Romano, en la primera etapa de la bestia.
¿Qué decía la ley dominical de Constantino, emitido el 7 de marzo del año 321? Que todos los jueces y todos los habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansen, ¿qué cosa? El venerable día del sol. Como le habíamos mencionado, Constantino era un pagano que adoraba el sol, pero cuando él tiene esa visión y él conquista y se convierte en el emperador romano, entonces aquellos que eran perseguidos, el cristianismo era perseguido en el imperio romano, de momento Constantino dice, no ya, ahora todos van a ser ¿qué? Todos van a ser cristianos. ¿Y qué sucedió? Entonces comenzó el cambio y él, tratando de cristianizar a todos esos paganos, terminó paganizando el cristianismo. Yo digo que Constantino es el primer papa, ¿verdad? Él es el que comenzó este cambio. Él es el que comenzó y la iglesia que hace, se pone de rodillas y está bien lo que usted diga. Y así fue como todas estas tradiciones paganas entraron dentro del cristianismo y nosotros las celebramos como ¿qué? Como si fueran como si todo. De hecho, estamos dentro de una, ¿verdad que sí? Estamos dentro de este asunto y más adelante vamos a hablar un poco de eso, de esto de Semana Santa y todas estas cosas. ¿La Biblia habla de una Semana Santa? No, la Biblia habla de un día santo. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Dice aquí, extractos de por qué no santificas el día del sábado. Esto es publicado por la Iglesia Católica Romana. Mire lo que dice aquí. Eres protestante y profesas tenerte por la Biblia y la Biblia sola. Y sin embargo, en un asunto tan importante como es la observancia de un día de cada 7, como el día santo, vas en contra de la clara enseñanza de la Biblia y pones otro día en el lugar de ese día que la Biblia ordena. Hay varios documentos que católicos han sacado señalando hacia los protestantes y le dicen hacia los protestantes, o mejor digamos, hacia las otras iglesias cristianas. Ustedes dicen que ustedes siguen la Biblia y la Biblia nada más. Pero es interesante notar que en un asunto como es el cuarto mandamiento, ustedes no siguen lo que dice la Biblia, ustedes nos siguen a nosotros. Mira lo que dice aquí. El mandamiento de santificar el séptimo día es uno de los 10 mandamientos. ¿Crees que los otros 9 rigen todavía? Entonces, ¿quién te ha dado autoridad para pisotear el cuarto? Si eres consistente con tus propios principios, si realmente sigues la Biblia y solo la Biblia, habrás de poder señalar alguna porción del Nuevo Testamento en donde este cuarto mandamiento sea expresamente alterado, ¿verdad? Ellos le dicen a los protestantes claramente, le dicen, enséñanos entonces en dónde es que se cambió la santidad del día. Usted no lo va a encontrar porque el cambio lo hicimos nosotros y ustedes están rindiéndonos homenaje a nosotros cuando guardan el domingo. Dice aquí, Priest Brady, Elizabeth, New Jersey News. Es bueno recordar a los presbiterianos, bautistas, metodistas y todos los demás cristianos que guardan el domingo que la Biblia no los apoya en ningún lugar en su observancia del domingo. El domingo es una institución de la Iglesia Católica Romana y los que observan el día observan un mandamiento de la Iglesia Católica, ¿verdad? Todo esto, y familia, yo solamente le estoy dando algunos. Yo tengo una lista larga de citas, podemos pasarnos todo el día. Yo se las voy a enviar todas para que ustedes todas las lean. ¿Están conmigo? Y hay más que son más contemporáneos que los vamos a usar después. Noten esto, la primera tabla, los primeros 4 mandamientos, tiene que ver con ¿qué? Con nuestra relación hacia Dios, ¿verdad que sí? Primer mandamiento dice, yo soy Dios y no tendrás dioses ajenos. ¿Qué dice la Iglesia Católica? Dice ser el Papa, ¿qué? Dios sobre la tierra. Segundo mandamiento tiene que ver con no adorar imágenes ni ídolos. ¿Qué hacen ellos? Trataron de eliminar el segundo mandamiento y adoran ídolos e imágenes. El tercer mandamiento tiene que ver con no usar el nombre de Dios en vano. ¿Ellos qué hacen? Blasfeman el nombre de Dios, porque dice ser Dios sobre la tierra. Y el cuarto mandamiento de guardar, acuérdate, celebrar y conmemorar la santidad del sábado. Ellos pensaron o trataron de cambiar la santidad del sábado, ¿a qué día? Al domingo. Y así fue como la profecía se cumple cuando dice, pensará o tratará de cambiar la ley de Dios. ¿Están conmigo? Fascinante. ¿Coincidencia? Imposible. Porque, como le dije, cuando usted acumula todo esto a la misma vez, esto no se puede aplicar a ninguna otra institución en el mundo. Número 8, le hará o le hizo la guerra a los santos y le fueron entregados en sus manos por tiempos, medio tiempo, 3 años y medio, 42 meses o 1260 días o 1260 años. Por 1260 años, entonces tuvo el papado poder básicamente interrumpido. Historia de la Iglesia Cristiana, volumen 3, página 327. El poder romano de Estado e Iglesia se hizo supremo en el cristianismo, ¿en qué año? En el 538. ¿Se acuerdan que hablamos de ese año? Fue el año que Justiniano, ¿verdad? Dice en el año 538 entra en vigencia el Códice de Justiniano, en la que se otorga suprema autoridad e infalibilidad
al obispo de Roma. En ese momento del 538, el Papa obtiene ambos poderes en Europa. No solamente el poder religioso, sino también el poder civil o político. ¿Están conmigo? Ahora tiene ambas espadas, empieza su reinado con ambas espadas desde el año 538. Así que, si al año 538, después de Cristo, le añadimos los 1260 años, eso nos lleva del 538 hasta el año 1798. Primera pregunta es, ¿qué fue lo que ocurrió desde el 538 al 1798 cuando el papado obtuvo ambos poderes que se supone que no las puede tener bíblicamente? Pues, ¿qué sucedió? La Inquisición y las cruzadas. Los historiadores calculan que más de 50 millones de personas murieron bajo la jurisdicción de estos tribunales religiosos del Vaticano. ¿Qué es la Inquisición? Se le llama la Santa Inquisición y de santo no tenía nada, ¿ok? La Inquisición era bien sencillo. Si usted vivía dentro del territorio que dominaba el papado, sea Europa o sea en alguna de las colonias, ¿verdad?, que tenían, si usted vivía dentro de su jurisdicción y usted no seguía las leyes y los dictámenes y las órdenes del Vaticano, usted era considerado un hereje. Y lo que hacían con los herejes es que lo llevaban a la Inquisición, ¿verdad que sí? En la Inquisición no era para juzgarte, ya tú eras culpable antes de llegar ante tu inquisidor. Tú estabas culpable, lo que tú ibas a ir a hacer una de dos cosas, o a retractarte de lo que dijiste para que solamente fueras encarcelado por el resto de tu vida, o a recibir tortura y una muerte, sea por la horca, sea quemado, sea por diferentes maneras. Aquí fue que se perfeccionó el asunto de torturar a las personas. Todo lo que tenemos vienen de la Inquisición. ¿Están conmigo? Y así fue como comenzó. Dice aquí la historia de la Inquisición en España. Miren qué exactos son estos documentos. En España solamente 31.912 personas fueron quemados vivos. O sea, solamente quemados vivos en España. Miren cuán exacto es. ¿Saben por qué? Porque todo esto ellos llevaban registro de esto y todo esto está registrado que esto ocurrió. Ahora, es interesante notar porque cuando se le pregunta al Vaticano sobre la Inquisición, ellos dicen, nosotros nunca matamos a nadie, nosotros nunca asesinamos a nadie, nunca torturamos a nadie. Y técnicamente es correcto, técnicamente es verdad, ellos nunca lo hicieron. ¿Saben lo que hacían? Ellos venían y los juzgaban ellos y se lo pasaban al Estado para que llevara a cabo la tortura y la ejecución. O sea, el poder religioso los tomaba, los enjuiciaba y luego pasaban la sentencia al Estado o al poder civil, que eran los poderes de Europa. Y ellos eran los que llevaban a cabo los asesinatos. Ahora, pregunta, ¿pasó o no pasó eso anteriormente en la Biblia? ¿Quién juzgó a Cristo, el Estado o la iglesia? La iglesia lo juzgó, ¿verdad que sí? ¿Y qué hicieron? Ellos no lo podían matar. ¿Se lo pasaron a quién? Al Estado o al Imperio Romano, y ellos ejecutaban la sentencia contra Cristo. ¿Están conmigo? Y lo mismo dice la palabra de Dios que pasó durante el libro de Hechos, y lo mismo va a pasar en el tiempo del fin también. Este asunto, familia, la Inquisición regresará. La Inquisición va a volver, porque si usted va a notar, la Iglesia Católica nunca tuvo una reforma, nunca se dieron cuenta y dijeron, wow, qué cosas terribles estamos haciendo, qué perverso lo que estamos haciendo, matando a la gente simplemente porque no quieren seguir lo que nosotros creemos que debe ser el cristianismo. Dice aquí, historia del surgimiento e influencia del espíritu del racionalismo en Europa, que la Iglesia de Roma ha derramado más sangre inocente que cualquier otra institución que jamás haya existido en la historia de la humanidad. No es un hecho cuestionado por ningún protestante que tenga buen conocimiento de la historia. Esto no es nada escondido, esto usted lo puede encontrar en cualquier lado. Escribí aquí, cualquier persona que utiliza la violencia como medio para obligar y o forzar un fin religioso no está siendo conducido por el Espíritu de Dios, sino por el enemigo. Porque Cristo nunca dijo censura, tortura o mata a tu enemigo, sino ama a tu enemigo. ¿Están conmigo? Pero ellos creen que Dios le ha concedido esa autoridad de castigar a los herejes. Pero nunca
Nunca Cristo hizo nada así. Cristo te mostraba ambos caminos. Te decía, mira, este es el camino y este es mi camino. Usted escoge el camino que usted quiera. ¿Están conmigo? Pero ellos creen, ellos nunca fueron que tuvieron una reforma. Y escúcheme bien esto. Vamos a ver que ellos nunca dejaron de hacer lo que hicieron porque se reconocieron que estaban haciendo las cosas mal, sino que el poder les fue quitado. ¿Y sabe qué? Ellos creen que tienen que tener ese poder, que tienen que hacer las cosas de esa manera. Mira aquí, la profecía dice que recibió una herida mortal de espada, lo que significa que ¿qué? El poder civil le fue quitado. Ya sabemos el año del comienzo del poder papal, tanto políticamente como religiosamente. Lo que ocurrió durante los 1260 años, pero la pregunta es, ¿qué fue lo que ocurrió al final de los 1260 años, en el año 1798? ¿Qué suceso histórico ocurrió al final de los 1260 años? En la época del 1798, familia, increíble cómo la profecía señala, la Revolución Francesa. En el año 1798, en el mismo año que terminan los 1260 años, Napoleón Bonaparte envió a su general Alejandro Berthier a Roma y el Papa Pío VI fue llevado prisionero en Francia, donde murió en exilio en el año 1799. En el mismo fin de los 1260 años, ¿qué ocurrió? Se acabó el poder político papal. Europa se cansó de los abusos y la corrupción del sacerdocio y del Vaticano. Europa se cansó, especialmente la gente común. Se cansó. Y en Francia, ¿qué sucedió? La gente se levantó y se le fueron en contra. Inclusive mataron al rey, mataron a su esposa y a todo católico sacerdote que encontraban en el camino eran quitados. Y todos los que eran monigotes de ellos. El problema en Francia fue que se fueron ¿qué? Al otro extremo. Se fueron ateos básicamente, ¿verdad? Pero básicamente esto fue lo que pasó en Europa. Se cansó. ¿Y qué sucedió? El mismo poder político, la misma espada que utilizaba el Papa para llevar a cabo sus sentencias, ¿qué fue? Se le levantó en contra y le dio su herida de muerte. Y en ese momento el mundo pensó que se le acabó el poder político. Sigue siendo un poder religioso, ¿están conmigo? Seguía teniendo poder religioso, pero ya no era ¿qué? Ya no era una entidad política, se le quitó todos sus derechos, toda su jurisdicción, todo se le fue quitado. Dice aquí el papado moderno Joseph Rigby, Berthier llegó a Roma el 10 de febrero del 1798 y proclamó una república. La mitad de Europa pensó que se seguiría Napoleón y en lo que se refiere al Papa, el papado estaba ¿qué? Y esto no es un libro religioso, esto es un historiador. El papado estaba muerto. Qué interesante. El papado recibió ¿qué? Su herida mortal. La número 10. La herida mortal es sanada, lo que implica si que la herida mortal se causó cuando se le quitó el poder civil, significa que la herida se va a sanar, significa que ¿qué? Que va a recuperar nuevamente el poder civil que tuvo durante los 1260 años. Escribí aquí, el mundo pensó que en el 1798 era el final del papado, la herida mortal, como ente política. Pero en el 1929 el presidente de Italia, Mussolini, le devolvió al Vaticano su soberanía y territorio. Así empezó su herida mortal a sanarse, pero todavía no está totalmente sanada hasta que recupere el poder civil absoluto nuevamente. Usted puede buscar el Tratado de Letrán en el año 1929 y usted va a encontrar esto mismo. Dice aquí desde su misma fuente, Vatican State, de la página del Vaticano. El Estado de la Ciudad del Vaticano nació con el Tratado de Letrán firmado entre la Santa Sede e Italia el 11 de febrero del 1929. Aquí está el San Francisco Chronicle ese mismo día. Mira lo que dice. Mussolini y Gaspari firman histórico pacto romano. Dice aquí, la incógnita romana se convirtió en algo del pasado y el Vaticano está en paz con Italia. Al poner sus autógrafos en este documento histórico, la herida esto es un periódico secular, diciendo que la herida ha sanado, ¿verdad? Pero sabemos que no ha sanado, sino comenzó a sanar. Y si usted conoce la historia de Mussolini, Mussolini estaba ligado ¿con quién? Con Hitler.
con Hitler, ¿verdad? Y hay muchas conspiraciones y muchas teorías en cuanto a por qué fue que Mussolini hizo eso. Muchos creen que fue con qué, con que tal que el Vaticano no dijera nada en cuanto al asesinato de los judíos y al holocausto y todo eso. Eran, si ustedes se quedan calladitos, les vamos a devolver parte del territorio que ustedes tenían antes, les vamos a dar soberanía y todo lo que ustedes tenían. Y eso fue lo que Mussolini le entregó al Papa. Entonces el Papa ahora puede decir nuevamente que ahora yo soy rey, porque no lo era. Ahora dice que ahora yo tengo mi territorio soberano dentro del Vaticano. Nadie me puede decir qué hacer ni cómo hacer las cosas. Yo soy rey y soy soberano nuevamente. ¿Están conmigo? Y ahí surgió, nuevamente se levanta el cuerno pequeño. ¿Están conmigo? Y por eso cuando usted mira las 5 etapas de la bestia de Apocalipsis, ¿verdad? El Imperio Romano, la división de las 10 naciones de Europa después del año 476. El papado se levanta al poder en el año 538 y destruye a los ostrogodos, los vándalos y los érulos. El poder político del papado se le es quitado en el año 1798 cuando recibe la herida mortal de espada, pero la profecía dice que la herida se sanará, implicando que el papado nuevamente tendrá ¿qué? Poder político mundial. Ahora, entiendo una cosa, ya su poder ya no se va a extender dentro de la esfera de Europa, sino que ahora su poder se va a extender por todo el mundo. Va a dominar el mundo entero, va a imponer lo que quiere, como quiso, y luego va a empezar ¿qué nuevamente? La persecución. ¿Están conmigo? No tengo en inglés para que usted practique su inglés, ¿verdad? Por si acaso. La número 11. El nombre blasfemo tiene un número de hombre y ese número es ¿cuál? 666. Ya sabemos lo que es una blasfemia, es porque dice ser ¿qué? Lo que significa que el nombre que tiene oficial tiene que ser algo relacionado a creer que es Dios sobre la tierra. ¿Cuál es el título, el nombre oficial del papado? Vicarios Filii Dei, que significa vicario del Hijo de Dios. Dice aquí, ¿cuál es el nombre oficial del obispo de Roma? El título oficial del Papa es Vicarios Filii Dei, es en latín. Traducido al español es vicario del Hijo de Dios, indicando, vicario, que el Papa tiene el poder y la autoridad de Cristo en la tierra. Por eso se llama vicario de Jesucristo, vicario de Dios, porque es que dice que vicario es el que está en el lugar, el que tiene la prerrogativa, el que tiene el poder, el que tiene la autoridad, el que tiene el trono de Dios. Por eso se le llama ¿qué? Anticristo, ¿verdad? Anticristo nuevamente significa ¿qué? El que se pone en el lugar de Cristo. ¿Aplica o no aplica? Como anillo al dedo. Ahora, vamos a tener, para averiguar este número 666, utilizando su título, porque este es el nombre que ellos mismos utilizan, no estamos utilizando ningún otro nombre, el que ellos mismos dan, y vamos a utilizar el mismo sistema de valores numéricos, no el hebreo ni el griego como mucha gente trata de hacer para forzar estas cosas, no, como el sistema es romano, vamos a utilizar sus mismos valores numéricos romanos para desglosar esto. ¿Están conmigo? Así que si usted está aquí, si se le quedó dormido en la escuela y se olvidó esta parte, vamos a darle un repasito. La I vale 1, la U vale 5, la L 50, la C 100 y la D vale ¿cuánto? Empecemos. Vicarios, que es la primera parte del nombre. La V 5, la I 1, la C 100, la A no tiene, la R no tiene valor, la I 1, la O no tiene, la U 5 y la S. 1 más 5 son 6, más 6 son 12, más 100, 112. ¿Están conmigo? Filii, F no tiene valor, la I 1, la L 50, la I1 y 1, 50 más 3, 53. Y Dei, que es Dios, la D 500, la E no tiene valor y la I 1, 501. Ahora sumemos vicario Filii Dei. 112 más 53 más 501, vicario Filii Dei, 2 más 3 más 1, 1 más 5, 1 más 5, por eso dice que ¿qué? El nombre de la bestia es el número de hombre y su número es 666. ¿Casualidad? Es imposible, familia, que esto sea casualidad. Imposible que todo esto cuadre al pie de la letra. Número 12. Echó por tierra o pisotea el santuario o el plan de salvación. Esto es fascinante, familia, lo que vamos a ver. Porque ¿qué es lo que está dentro del santuario? El plan de salvación. Entonces, miren lo que dice aquí, Daniel 8, 11 y 12. Y por él, hablando del cuerno pequeño, rey pequeño,
fue quitado el continuo sacrificio, el santuario fue echado por tierra y echó por tierra la verdad. Apocalipsis 13:6 dice, abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de su ¿qué? Y de su tabernáculo. Vamos a mirar cada mueble, que cada mueble nos enseña los pasos que tiene que dar cada ser humano para el plan de salvación, para regresar a la presencia del Padre. Y empezamos con el primer mueble, que es el altar ¿de qué? De sacrificio. ¿Qué representa el altar de sacrificio? La cruz del Calvario. Amén. Cristo entonces, ¿qué hace? Carga todos los pecados de la humanidad y muere en la cruz del Calvario, ¿sí o no? Somos salvos por medio de ¿qué? Por medio de Cristo Jesús. Amén. Los méritos de Él. Él fue el que pagó nuestros pecados y nuestra salvación es esa, nuestra fe en esa entrega y en esa salvación que la obtenemos por medio de Cristo Jesús. ¿Están conmigo? Solamente somos salvos por medio de Cristo Jesús. El Papa Bonifacio VIII hizo la siguiente declaración. Declaramos que es absolutamente necesario que toda criatura humana se sujete al pontífice romano para que pueda ser salvo. Eso es pisoteando el sacrificio de Cristo, porque está diciendo que tenemos que ser fervientes a Él, que tenemos que obedecerlo a Él. La Biblia a mí no me dice eso. Juan 23, en este redil de Jesucristo nadie puede entrar a menos que sea dirigido por el soberano pontífice, y solo si se unen a Él pueden los hombres salvarse. Eso es que pisoteando el sacrificio de Jesucristo. ¿Están conmigo? Ahora, les voy a preparar para este que viene, porque esta es la cita más fuerte o más difícil que hay. Si usted ha ido alguna vez a alguna misa católica, usted sabe que llega la parte en donde el sacerdote viene y hace un rezo sobre el vino y el pan, ¿verdad que sí? La comunión, la comunión. Entonces es interesante notar, porque nosotros sabemos que por medio de la Biblia, Cristo dijo, ¿verdad?, que ellos celebraban la Pascua, pero luego Cristo le dijo ¿qué? Ya la Pascua no la van a celebrar si ahora no van a celebrar ¿qué? Van a romper pan y vino en conmemoración de mí. O sea, Él hace una transición del viejo pacto al nuevo pacto y le dice, ya dejen eso, ahora viene la Santa Cena, lo que se le llama la comunión. Y nosotros sabemos que claramente que cuando Cristo dijo, coman este pan, que representa mi cuerpo, que no es literal, ¿verdad que no? No es literal, sino que el pan que hace es una representación, ¿verdad? Como si estuviéramos nosotros entonces cuando participamos, entonces tomando parte del sacrificio de Cristo, acordándonos, conmemorando el sacrificio y la entrega de Cristo por parte de nosotros. ¿Están conmigo? Igual el vino, la sangre que derramó Cristo, que Él murió por nuestros pecados, también murió por nosotros, también es una representación, es un símbolo. Pues dentro de la misa católica, y nuevamente les repito, la mayoría de los católicos no saben esto, cuando el sacerdote reza sobre la hostia y sobre el vino, y no solamente cualquier vino, es vino fermentado, ellos dicen que esa hostia y ese vino se convierten no simbólicamente, sino literalmente en la carne y la sangre de Cristo. O sea, esto no es un asunto de una representación, es que literalmente es. En otras palabras, ¿qué están haciendo con Cristo? Lo están sacrificando nuevamente, exacto, lo están creando y sacrificando. Esta cita, eso se llama la transubstanciación. Y vamos a ver ahora esta cita, así que aguántese la barriga por lo que dice, porque es fuerte y por favor evitemos los comentarios, porque esta es la cita más difícil de todas las citas que hay. ¿Están conmigo? Y acuérdense nuevamente, un solo sacrificio, una sola vez por los pecados de todo el mundo. Pero ¿qué es lo que tiene el Vaticano dentro de sus enseñanzas? Cuando el sacerdote pronuncia las tremendas palabras de consagración, él alcanza hasta el cielo, hace que Jesús descienda de su trono y lo coloca sobre el altar para ser ofrecido de nuevo como la víctima por los pecados del hombre, ¿verdad? O sea, en otras palabras, ¿están qué? Sacrificando a Cristo nuevamente. Bajando, diciendo Cristo bajando. Este es un poder mayor que el de monarcas y potestados. Es mayor que el poder de los santos y los ángeles. Mayor que el poder de los serafines y querubines. En efecto, es mayor aún que el poder de la Virgen María. Pues mientras que la bendita Virgen fue la gente humana por medio de la cual Cristo se encarnó una sola vez, el sacerdote hace que Cristo descienda del cielo y lo encarna sobre el altar como víctima eterna por los pecados del hombre. Y no una vez, sino miles de veces, como ocurre todos los días en todo el mundo.
El sacerdote habla y Cristo, el Dios eterno y omnipotente, inclina su cabeza en obediencia humilde al mandato del sacerdote. Eso es tremenda blasfemia. Todo lo que dice ahí. Pero noten que dice que sacrifican a Cristo, ¿qué? Nuevamente se entiende y se cree que se están sacrificando todos los días nuevamente, porque los sacrificios eran parte de las tradiciones paganas del Imperio Romano y se unieron junto con esto. ¿Están conmigo? Y en eso, ¿qué están haciendo? Pisoteando. Y le digo algo sobre el asunto del vino, ¿verdad? El vino sin fermentar, que está establecido bíblicamente, es lo que se utiliza, ¿verdad? Porque el vino fermentado, ¿qué hace? Embriaga. ¿Y cómo vamos a tomar algo tan santo, tan sublime como lo que va a representar la carne de Cristo y vamos a la sangre de Cristo, y vamos a utilizar algo que tiene efectos negativos, no solamente en la salud, sino también ¿en qué? En la mente. Y por eso, si usted ha ido, y quizá usted ha escuchado historias, porque esto no es nada escondido, los sacerdotes muchas veces cuando tienen todo el día que están dando misas en esos días, y empiezan desde las 6 o 7 de la mañana, y van todo el día, ya cuando llegan por la tarde de estar tomando tanto vino en tanta misa, ya están tocados, como decimos nosotros. Y esto es un asunto serio, porque esto se supone que sea algo santo. ¿Están conmigo? Y se usa ¿cómo? Como si fuera, miren cómo es esto. Todo esto y más también, ¿verdad? Cuando hablamos también de esto, no sé si han escuchado sobre lo que son indulgencias, ¿verdad? Todavía se hacen indulgencias, aunque usted no lo sabe. ¿Qué son las indulgencias? Bien sencillo. Usted en esos tiempos, durante este tiempo de la edad de Dark Ages, la edad oscura, usted venía y si usted tenía dinero, usted podía ir y solicitar a la iglesia que le dieran el perdón de los pecados por cierta cantidad de tiempo, ¿verdad? Si usted tenía poquito chelito, pues quizá le daban una semana, o un mes, o un año. Y si usted tenía mucho dinero, usted podía pagar y sus pecados eran perdonados para siempre. Y si conocen la historia de Martín Lutero, dice que Martín Lutero veía a los feligresías, ¿verdad? Que decían y los miraba borracheras, con prostitutas, viviendo vidas, pero totalmente desagradables. Y él le decía, ¿y dónde está el temor de Dios de ustedes? ¿Cómo es que pueden vivir así ustedes? ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Y sabe lo que le decían? Le sacaban el indulto. Y le decían, aquí mis pecados me fueron perdonados por el Papa ya. Yo puedo pecar y no importa, yo voy para el reino de los cielos. Y por eso las imágenes de Martín Lutero, si usted no lo ha visto, tiene un hoyito aquí, ¿verdad? Eso fue porque cuando él escuchó eso, le explotó la cabeza y el pelo se le salió. Y eso a él lo encendió de una manera que él dijo, ¿y cómo es posible esta barbaridad? Y ahí fue que comenzó poco a poco, entre eso y otros asuntos, que Martín Lutero se levantó y se dio cuenta que las cosas no estaban siendo bíblicamente. ¿Están conmigo? Eso fue solamente empezando con el primer mueble. El segundo mueble es ¿qué? El lavacro. ¿Qué representa para nosotros? El bautismo. La palabra bautismo, ¿qué significa? Sumergido en o totalmente cubierto por algo. Bautismo de agua es que estás completamente sumergido dentro del agua. Pregunta, ¿han pisoteado el segundo mueble? Sí. ¿Cómo lo hacen? Ahora a los bebés le echan la agüita en la cabeza, ¿verdad que sí? Aunque suena muy lindo, es una ceremonia muy linda, viene la familia, todo muy solemne, pero no es bíblico. No es bíblico, no viene de la palabra de Dios. Vimos que Cristo se bautizó como un hombre y fue y se metió ¿dónde? Se metió él mismo, ¿a dónde? Al río Jordán, para ser cubierto completamente por agua, como vimos nosotros hace una hora aproximadamente. Amén. Ese es el bautismo bíblico, algo tan lindo y tan santo ha sido ¿qué? Puesto a un lado. Gloria a Dios por los niños, amén. Y los niños sí se traen a la iglesia, como Cristo cuando nació, se trajo y se presentó a la iglesia, se le presenta a la iglesia, pero el bautismo es una decisión que cada uno tiene que tomar individualmente, nadie la puede tomar por ti. ¿Están conmigo? Y no es con la agüita en la cabeza, es sumergido completamente. La número 3, ¿cuál es? En los panes de la propiciación, ¿qué representan qué cosa? La palabra de Dios. ¿Conocen a este hombre? Y este señor se llama William Tyndale. Y en el año 536 él fue quemado vivo por un crimen horrible por la Inquisición. ¿Sabe cuál fue su crimen? Tradujo la Biblia al inglés. Eso fue su gran crimen. ¿Por qué? Porque era ilegal tener la palabra de Dios durante ese tiempo. ¿Por qué era ilegal? Porque cuando usted empezaba a leer la Biblia, se empezaba a dar cuenta que ¿qué? Esto que están haciendo esta gente no es lo que dice aquí. Están poniendo cosas que no van, y cosas que se supone que van las están quitando. Y así fue como empezó la Reforma Protestante. Hombres de fe
sacerdotes católicos, teniendo la Biblia y leyéndola, dijeron, esto no está aquí. Cuando Martín Lutero agarró una Biblia, dijo, pero espérate un momento, esto no tiene nada que ver con lo que a mí me enseñaron, esto no es lo que está aquí. Y este señor fue matado por esa razón tan ¿verdad? Digo horrible de manera sarcástica, ¿verdad? Pero este es el asunto, familia, ¿están conmigo? Era ilegal y otra palabra, ya la vimos, cómo pisotean también los panes de la propiciación. Pues ya vimos la cita que dicen que ¿qué va por encima de la Biblia? La tradición. Poniendo ¿qué? La Biblia en un segundo plano y poniendo primero la tradición católica por encima de la palabra de Dios. Cuarto mueble, ¿cuál es? ¿El altar de qué? El altar de incienso, que representa, ¿verdad?, las oraciones, la intercesión continua que nosotros tenemos por medio del sacerdocio de Jesucristo para llevar nuestras oraciones y peticiones ¿a dónde? Al trono de la gracia. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué enseñan ellos? ¿Qué enseñan lamentablemente? Que usted puede ¿qué? Que usted puede orar y que usted puede darle sus rezos y sus cosas ¿a quién? A gente muerta. A gente muerta, ¿verdad? Y aquí también no solamente vemos eso, sino también vemos que adorando, postrándose frente ¿a qué? A una imagen, a un ídolo. ¿Están conmigo? La Biblia enseña que nosotros debemos ir a otro para que interceda por nosotros. ¿Será que hay otra persona que puede interceder por la raza humana? No, familia, la Biblia dice claramente en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador o intercesor entre Dios y los hombres, ¿que es quién? Y mira lo que dice aquí. Francis, esto fue en el 2015, Francis cerró su audiencia orando que María, la Madre de Dios, y también nuestra Madre interceda por nosotros, por lo que en este año santo podemos experimentar la misericordia de Dios y manifestarlo a los demás. Suena lindo todo esto, ¿verdad? Pero cuando usted va al grano, cuando usted lo mira objetivamente, usted se da cuenta que interceda por nosotros. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Cristo es el único que puede mediar, el único que puede interceder por nosotros. ¿Están conmigo? Ahora, no me malentiendan, por favor. María va a estar en el reino de los cielos. Amén. Porque para ella haber sido la mujer que Dios escogió para haber traído a esta tierra y educar al Mesías, o sea, tiene que ser una mujer de primera categoría. ¿Están conmigo? Una mujer increíble, increíblemente una mujer, santa reverencia y humillación ante el Señor. ¿Están conmigo? Y gloria a Dios por eso la vamos a ver en el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Pero de ahí a esto es desproporcional incluso con la Biblia. La Biblia solamente habla de ella en algunos capítulos en la Biblia y sin embargo la ponen a ella no solamente a veces al lado de Cristo, sino muchas veces la ponen por encima de Jesucristo. ¿Están conmigo? Es desproporcional con la Biblia y esa adoración, cuando yo escuché una vez una persona que dijo, tú sabes que aparecen las estatuas de la Virgen que lloran sangre. Y vino una vez un católico y me dijo, la razón por la cual esa mujer está llorando es porque la están adorando a ella en vez de adorar a Dios. Así. Es una cosa increíble, pero familia, ¿es o no es? Sí, todo esto lo estamos viendo. ¿Están conmigo? Y vamos a hablar mucho más de eso más adelante. ¿Cuántos dicen amén? ¿El otro mueble es qué? El candelero, ¿verdad? ¿Qué representa el candelero? Representa en instancia, ¿verdad? Por medio del estudio de la palabra de Dios y la oración, entonces el Espíritu Santo y la palabra te van santificando, ¿verdad? Transformando, y luego entonces el carácter es transformado, renovado a la imagen de Dios, y luego la gloria de Dios empieza a reflejarse a través de ti. Amén. El testimonio, la gente ve la luz de Cristo por medio de ti, tú llevas el testimonio al mundo. ¿Cómo entonces pisotearon este mueble? Dice aquí en San Alfonso de Ligorio la dignidad y los deberes del sacerdote, un erudito católico. Según San Ambrosio, cuando el sacerdote absuelve a un pecador, está desempeñando la idéntica función del Espíritu Santo, quien santifica las almas. Hablando del proceso de la santificación, familia, diciendo que el sacerdote es el que hace. Y de hecho, si usted mira la teología católica, ellos enseñan que la santificación ocurre por medio de la obediencia a los sacramentos. O sea, usted es santificado a medida que usted vaya obedeciendo los sacramentos de la iglesia, como es la primera comunión, el de esto de los niños y todo lo demás, la confirmación y todo esto. ¿Están conmigo? Ellos dicen que esa es la consagración, esa es la santificación. ¿Están conmigo? Y el último mueble, y solamente le estoy dando destellos de esto. ¿El último mueble cuál es? El arca del pacto. ¿Qué? Pregunta primero, ¿qué está dentro del arca del pacto?
Los 10 mandamientos. ¿Pisoteado o no pisoteado los mandamientos? Ya lo vimos anteriormente. Pero también el arca del pacto representa ¿qué cosa? El trono de Dios, desde donde Dios gobierna el universo, ¿verdad? Y si usted se acuerda de la imagen, el trono de Dios, ¿verdad? El Shekinah, Dios se parecía entre medio de los dos ángeles, ¿verdad? Y ahí está el arca del pacto representando el trono de Dios. Pues familia, las imágenes hablan más que 1000 palabras, porque cuando usted mira las imágenes y la visualización que sale del Vaticano, ¿qué usted está viendo? Ahí está que el que era Benedicto, y aquí está ¿quién? 2 ángeles, y él está sentado entre medio de ¿qué? De 2 ángeles. ¿Qué está diciendo él? Yo soy Dios. Eso es lo que está diciendo. Ellos saben muy bien lo que están haciendo. Lo que pasa es que se lo tienen calladito porque saben que no está bien. Aquí está Francisco también, nuevamente, ¿verdad? Y esas imágenes y todo esto. Y miren, si quieren ver uno más increíble todavía, miren este. Aquí está el arca, aquí están los 2 ángeles. Y ese no. ¿Quién es ese que está ahí? Supuestamente, ¿quién? María. O sea, ahí la tienen a ella, ahí sentada en el trono. O sea, todo esto, y volvemos a lo mismo, todo esto ¿por qué ocurre? No ocurre porque salió de la Biblia. Ocurre ¿por qué? Porque todas las tradiciones paganas que existían en el Imperio Romano fueron simplemente transferidas hacia el cristianismo. Y por eso surge esto. Todo esto era la diosa Ishtar y diferentes diosas y dioses que existían. Simplemente le cambiaron los nombres a los personajes, pero dejaron a todo el mundo igual. ¿Están conmigo? ¿Cuántos están conmigo, sí o no? Familia, les mostré chispas, evidencias solamente de cómo el tabernáculo ha sido blasfemado y pisoteado por el cuerno pequeño. Cómo han cambiado el plan de salvación. ¿Por qué? Porque lamentablemente esta institución no enseña la palabra de Dios. Por más que lo grite y lo dice, la institución enseña sus propias tradiciones que están fundadas, tienen fundamentos paganos. Y por eso se asemejan tanto a cosas que vienen de otras culturas paganas, no de la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Apocalipsis 13:3 dice, su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. La herida mortal es sanada cuando, ya dijimos, cuando recupere nuevamente ¿qué? El poder civil. Mire lo que dice aquí. Toda la tierra, la palabra maravillada, ¿verdad? La palabra thaumazo en griego, to admire, to have an admiration, to marvel, to be in wonder, to be in awe. Aquí dice que cuando la herida sea sanada, se maravillará toda la tierra en pos de la bestia. Familia, la herida todavía no está sanada. Pregunto, ¿está el mundo o no está el mundo maravillado con el papado? Completamente enamorados todo el mundo. Aquí está Francisco. Todas estas 5 revistas son revistas seculares políticas. Y ahí lo tienen a él en la cobertura. Ya se cree que él es más famoso y más querido que el mismo Juan Pablo II, que era el Papa hasta el momento, mejor reconocido y mejor querido. Ya se dice que Francisco es más aún todavía. Pues claro, porque ahora tenemos otros medios tecnológicos y asuntos, Twitter y todo eso, pues obviamente que impulsan o aumentan su proyección al mundo, ¿verdad? Esta familia fue una reunión de jóvenes en Alemania. Y esto fue con Benedicto, y a Benedicto no lo querían mucho. 7 millones de personas. Estábamos en Panamá, ahora mismo mi esposa y yo, y ahora viene el Congreso de Jóvenes de la Iglesia Católica, va para Panamá. Yo no sé dónde se va a meter esa gente, porque hay un tráfico terrible en Panamá. Llevamos a los de Panamá, pero el tráfico está tremendo. Pero ese congreso va para allá. Esto fue en Alemania, 7 millones de personas. Esto fue en Brasil, esto fue Francisco. Mira eso, se calculaba de 5 a 6 millones de personas fueron a verlo. Esto fue en las Filipinas. Nuevamente 5, 6, 7 millones de personas que fueron a ver a este hombre. Esto fue en la ciudad de Nueva York. Y si usted conoce la ciudad de Nueva York, en la gente de Nueva York no le importa nada. Nada le importa. Y ahí habían cientos de miles de personas en las calles solamente para verlo a él pasar. ¿Verdad? Una cosa increíble en la ciudad de Nueva York. Aquí fue en Filadelfia, cuando estuvo el año pasado. ¿Sabe cuánta gente fueron a ver a Francisco en Filadelfia? Millones de personas en los Estados Unidos. Yo le hago una pregunta. ¿Será que hay otra persona sobre la tierra que reúne esta cantidad y multitud de personas donde quiera que va? No hay nadie. Nadie. Barack Obama, que era quizás una de las figuras más, y si acaso habían 2 o 3 mil personas, ¿verdad? Millones y millones de personas van a donde va él y están como maravillados. Ateos,
los que no son católicos, gente de toda denominación, gente de todo tipo de creencia. Wow, todos hablan maravillas de Francisco, ¿verdad? De ir al Papa. Y cuando usted lo ve, cuando se aparece, la gente se comporta como si fuera ¿quién? ¿Usted se ha dado cuenta? Ay, empiezan a llorar y él los toca y la gente, ¿qué es esto? Es un hombre. Ahí estaba Francisco, el Congreso de los Estados Unidos, el cuerpo político más poderoso de la tierra, y le dieron un standing ovation de que Boehner tuvo que darle con el martillito como 10 veces porque no paraban. Los hubieran dejado y hubieran estado quizás 20, 30 minutos. ¡Ay! ¡Wow! Las Naciones Unidas. Espérate, las Naciones Unidas voy a llegar ahora. Apocalipsis 17, 12 al 13. Mira lo que dice aquí. Y los 10 cuernos que has visto son ¿qué? Ya los vimos, ¿verdad? Pero miren esto, porque ahora está hablando en el futuro. Y recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán, escuche bien, entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Ya eso ocurrió en Europa con los 10 reyes, ¿verdad que sí? Le entregaron su poder. Pero noten que en el tiempo del fin, esos 10 dedos de los pies, esas 10 naciones ya no representan los poderes europeos, sino que representan ¿a quiénes? A todos los reyes de la tierra. Y dice que le entregarán su poder y su autoridad a la bestia. O sea, el mundo le va a entregar al papado en bandeja de plata el poder político nuevamente. Pregunta, ¿está o no está pasando eso? Poco a poco estamos llegando hacia ese momento. Familia, aquí está en las Naciones Unidas cuando Francisco fue, que se supone que sea en la reunión de todos los cabezas de estado de todos los países. Y nuevamente cuando se apareció, ¿cómo lo recibieron? En pie, aplaudiéndolo como eso no se le hace a nadie. Increíblemente también. Y esto es lo que me maravilla, que la herida aún no está totalmente sanada. Está acercándose, ¿verdad? Ya está obteniendo poder. Y usted, si usted cree que esto no es chiste, usted siga viniendo. Porque nosotros hoy, yo solamente estoy empezando con la bestia. Todavía falta la segunda bestia que le levanta la imagen a la bestia, que es la nación que le va a devolver el poder político al papado. ¿Eso cuándo es? El lunes. Acuérdense, no vengan para acá mañana. Mañana tiene el día de descanso. Amén. Para que descanse. El mañana es el día de descanso del día de descanso. ¿Verdad? Para que usted descanse, para que usted se ponga al día con sus estudios, para que usted entonces vaya y salga, porque quizás le he tenido aquí todas estas noches para que vaya algo bonito. ¿Están conmigo? Pero familia, el lunes vamos a estudiar la segunda parte de esto, porque nosotros hoy solamente, esta es la introducción nada más. Este es el comenzar. Ahora, usted dirá, como dicen muchos, ¿a verdad que ustedes los adventistas son bien atrevidos? He tenido gente que me han dicho, ¿qué atrevidos son ustedes los adventistas del séptimo día? ¿Cómo se atreven a decir una cosa así? Que el Papa es el anticristo y el Vaticano es la bestia. Y yo le digo esto no es nada nuevo. Esto que nosotros estamos enseñando aquí, que estamos hablando hoy, esto no nos lo inventamos nosotros. Esto era lo que todas las iglesias reformistas, las iglesias de la Reforma Protestante, todas enseñaban. ¿Están conmigo? Todos los líderes de la Reforma Protestante, todos identificaban al papado como el anticristo. Todos. Mire lo que dice aquí, hablando de los reformadores protestantes. Wycliffe, Huss, Lutero, Wesley, Zwinglio, John Knox, solamente por mencionar algunos, eran todos devotos y fieles sacerdotes católicos que nunca quisieron separarse de la Iglesia Católica, sino que querían reformarla. Pero ella no quiso o no se dejó. Eran sacerdotes católicos que cuando empezaron a estudiar la palabra de Dios y ver la palabra de Dios se dieron cuenta de que, oye, pero esto no es lo que está. Ellos nunca querían rebelarse en contra de la iglesia. Ellos querían que cambiara, que abriera los ojos y cambiara. Pero ella dijo, no. Este poder no lo vamos a soltar. Se dieron cuenta de la corrupción moral del sacerdocio y que la iglesia no estaba enseñando ni predicando la Biblia, sino tradición, y que el papado es ¿qué? El anticristo. ¿Están conmigo? Esto, familia, no es nada nuevo. Aquí es donde viene el problema. El problema, y yo le pregunto, ¿qué ha pasado con la Reforma Protestante? Porque las
iglesias protestantes, que usted va a notar que yo no voy a usar el término protestante, porque protestante representa que estaban protestando en contra del Vaticano. Usted va a ver durante este seminario que ya esas iglesias protestantes no son iglesias, yo le llamo iglesias cristianas, pero protestantes no son, porque no se le están yendo en contra, sino que ahora vamos a ver que se le están uniendo. Lo que se llama el movimiento ecuménico es profético, es de Apocalipsis también, y lo vamos a estar tocando más adelante. ¿Están conmigo? Si estos fundadores de todas esas iglesias se estuvieran vivos hoy, viendo lo que está ocurriendo con las iglesias cristianas y cómo se le están uniendo al papado, se caerían para atrás y vuelven a morir de un infarto. Increíble lo que se está viendo. ¿Están conmigo? Apocalipsis 18, 2 al 4, ¿qué dice? Ha caído la gran... ¿Salid de ella quién? Pregunto, dentro del sistema católico, Dios tiene hombres, mujeres, jóvenes, hijos e hijas fieles que los aman y les sirven de acuerdo a lo que ellos entienden y conocen. Gloria a Dios. Por eso dice, pueblo mío, amén. Dentro de ahí hay millones de gente que aman al Señor y les sirven de acuerdo a lo que conocen y entienden. Pero que todo esto que hemos hablado, inclusive sacerdotes, ¿están conmigo? Hombres, monjas, mujeres que simplemente quieren rendirle su vida al Señor, que no conocen estas cosas que hemos estudiado aquí. Pero ¿qué dice Dios? Que este mensaje hay que llevárselo para que ¿qué? Para que salgan, porque ella no va a cambiar. El llamado no es a quedarte ahí y decir, bueno, yo me voy a quedar aquí y yo pues voy a esperar, ojalá que más adelante. No. Dios no dice quédate en Babilonia. Dios dice tienes que salir de ella porque el sistema que está haciendo está corrompida. Y dice aquí, para que no seas partícipe de sus ¿qué? ¿Qué es un pecado? La violación de la ley de Dios. Ella no va a dejar de su postura en contra de la ley de Dios ni de todo lo demás. Y Dios dice, no te quedes ahí porque ese sistema no sigue mi palabra. Sal de ella y sigue mi palabra. Vive de acuerdo a ella. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están conmigo? Familia, lo que les dije hoy es solamente el comienzo. Porque desde el lunes en adelante, ¿a qué hora? Acuérdense que le dije el lunes a las 7:30, no, en los preliminares el lunes los vamos a poner en un lado por un día y ese día a las 7:30 en punto yo voy a arrancar con este tema, con el tema de la imagen de la bestia. Como leímos esta mañana, la segunda bestia o la segunda nación se levanta de la tierra y ¿qué hace? Le levanta una imagen a la bestia que los revive, les sopla vida. En otras palabras, esta segunda nación que vamos a estudiar el lunes es la nación que le va a devolver el poder político, es el que va a arrancar y devolverle el poder para ella nuevamente tomar el poder político y comenzar nuevamente a imponer sus creencias. ¿Están conmigo? Y familia, todo esto que estamos hablando, familia, el mundo le llama el nuevo orden mundial. ¿Han escuchado esa frase, verdad? Pero la Biblia no le llama nuevo orden mundial. La Biblia le llama a este sistema mundial que se va a formar Babilonia. Babilonia es el levantamiento de este sistema mundial. Y la cabeza de este sistema es ¿quién? El Vaticano. El Vaticano. Hay muchos más jugadores envueltos. Porque ya vimos que la profecía dice que todas las naciones están bebiendo del vino de la ira. Amén. Están bebiendo, del vino de la fornicación de ella. Así que el lunes usted no puede faltar, porque el lunes vamos, si usted piensa, ay, ya yo sé, ya me voy para mi... No, usted no sabe nada todavía, esto fue una partecita, porque hay que desglosar quién es la bestia, ya lo hicimos, qué es la imagen de la bestia, qué es Babilonia, qué es la marca de la bestia, para luego entender cuáles son las implicaciones para usted y para mí en estos tiempos finales. ¿Están conmigo? Todo esto lo vamos a ir estudiando, todo esto viene, ¿están conmigo? La profecía dice, versículo 13, que estará presente hasta los postreros días, pero será destruido ¿con qué cosa? Con el regreso de Jesucristo para ponerle fin a esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, por favor, les voy a decir algo. No vayan ahora y cuando salgan por esa puerta, agarren el teléfono y llamen a tía Tuti o a abuelo Juan, que son católicos, y vaya a decirle, el Papa es el anticristo. ¿Por qué no? Porque lo van a desheredar. Porque familia, esto es un tema muy difícil, ¿verdad que sí?
es algo fuerte, especialmente para aquellas personas que han sido criados católicos, porque es una tradición familiar que viene de generación en generación. ¿Están conmigo? Ya habíamos hablado, usted no se tiene que preocupar por sus familiares que han muerto, ¿verdad que no? Porque la Biblia dice claramente que Dios juzgará a cada cual de acuerdo al conocimiento que tuvo y cómo vivió en ese conocimiento. Amén. Así que si usted tuvo un familiar que vivió de acuerdo a ese conocimiento que tenía, aunque fuera por más pequeño, y se mantuvo ahí fiel y no conoció la verdad, y esa persona muere en el Señor. ¿Están conmigo? No hay que preocuparse. Pero como dije, Dios no le está hablando a los muertos. Dios le está hablando a los vivos. Amén. Dios nos está hablando a nosotros porque estas verdades son importantes y sumamente importantes para nosotros por los tiempos en los cuales estamos viviendo, porque estamos viendo el levantamiento de este sistema nuevamente. Esto es para nosotros. Esto es un despertar y este mensaje hay que llevarlo al mundo. Amén. Usted no se preocupe, pero ¿cómo se lo voy a decir a mi mamá? ¿O cómo se lo voy a decir a mi mamá o a mi tío o a mi abuelo? ¿Cómo? Usted no le va a decir nada, porque esto es una cosa seria y difícil, ¿verdad? Usted lo que tiene que hacer son 3 cosas. 1, consagrarse, ponerse en las manos del Señor usted, orar, estudiar su Biblia, dejar que el Espíritu Santo haga esa renovación y transformación en ti, que ellos, tus familiares, empiecen a ver el poder del Espíritu Santo trabajando por medio de ti. Y ellos viendo ese cambio que hay en ti, ellos van a entonces ser llamados por medio de la luz, que es la gloria de Dios que se refleja por medio de ti. Amén. Orar por ellos. Orar, Señor, ayúdame para que tú puedas entender estas cosas, para que tú puedas ser. Y tercero, darles mucho amor. Amén. Ámalos. Ámalos. Ora con ellos, ora por ellos y conságrate. Y después va a haber un momento en que va a haber un seminario como este y usted lo trae y yo se lo digo. Para que usted no se meta en problemas. Amén. Ay, se cayó la mata. Se cayó la mata. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? La mata no quiere cooperar. Shh, tranquila. Ahí está. Muy bien. ¿Entendieron? Entonces, por favor, no lo haga. Eso va a llegar un momento en que usted va a tener la oportunidad de alguna manera de hacerlo. Nuestro trabajo es consagrarnos. ¿Están conmigo? Y a los que están aquí entre nosotros, que este tema le ha sido bien difícil o bien fuerte, volvemos a decirle, no estamos hablando de las personas. Amén. Nosotros sabemos que dentro de la Iglesia Católica, dentro de sus instituciones, hay personas muy sinceras, muy fieles, que aman al Señor y muchas veces se comportan mucho más cristianos que nosotros mismos. ¿Están conmigo? No estamos hablando de ellos, estamos hablando del sistema. Amén. De la institución, la jerarquía. Por eso mismo, no estamos hablando ni siquiera de Francisco, ¿verdad? Estamos hablando de la oficina del papado porque Francisco se muere y ¿qué pasa? Viene otro. ¿Están conmigo? Nosotros no somos quien para mirar a Francisco y juzgarlo. Nosotros solamente podemos mirar la institución y decir, esto cuadra con todas las profecías de Apocalipsis. Y esta es la advertencia que se nos da. ¿Cuántos dicen amén? Le pregunto esta noche, ¿cuántos quieren decirle, Señor, yo quiero consagrarme más? Yo quiero ser ese instrumento para llevar este mensaje, porque este es el mensaje que se nos ha llevado a tocar al mundo entero. Póngase en pie en el nombre de Jesús. Si usted quiere decirle, Señor, yo quiero prepararme. ¿Por qué? Familia, Cristo viene muy pronto. ¿Cuántos dicen amén? Cristo viene muy pronto. Y vamos a ver durante este seminario, porque la pregunta es, ¿cuán cerca estamos? Estamos bien cerca. ¿Están conmigo? Yo les voy a mostrar la evidencia de cuán cerca estamos. Usted tiene que seguir viniendo para que usted no deje que otro se lo cuente, sino para que usted se entere. ¿Están conmigo? El lunes a las 7:30 Apocalipsis revela la imagen de la bestia. Ya conocemos a la bestia. La pregunta es, ¿cuál es esa imagen que se le va a levantar para devolverle el poder político? ¿A qué hora va a estar aquí? 7:15, ¿verdad? 7:15 para cantar un poquito, orar, y a las 7:30 arranco, porque el tema también es como el tema de hoy, es profundo y es pesadito. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Le vamos a entregar, por favor, ahí está la imagen de la bestia que se va a levantar. Le vamos a entregar el estudio a nuestros invitados, ¿quién es el anticristo? Mi esposa va a estar allá afuera en la mesa. Por favor, si usted está participando de la escuela bíblica, si usted es un invitado nuestro, por favor pase por la mesa y ella le va a entregar el estudio que es ¿quién es el anticristo? Amén. A los hermanos y hermanas de iglesia, por favor, tranquilos, se le va a dar una oportunidad más adelante para que usted pueda adquirir estos materiales también. Queremos enfocarnos primero en nuestros invitados, para que ellos tengan estos materiales cuando salgan por ahí a pedirlo. ¿Cuántos dicen amén? Pregunto, ¿usted tiene que tener miedo? No tiene que tener miedo. ¿Por qué no tiene que tener miedo? Porque no importa lo que haga el dragón, no importa lo que haga la bestia, la imagen de la bestia, no importa nada de eso. Nuestra confianza y nuestra seguridad están en Cristo Jesús. Amén. Como dice Isaías 41:10, no temas que yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas,
Yo siempre te ayudaré, yo te sostengo con la diestra de mi justicia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y quién está a la diestra de la justicia del Padre? Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias. Primero, Padre, porque nos has dado la vida, porque nos has dado una segunda oportunidad a la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Y que por medio de Cristo Jesús también nos has dado la revelación de Apocalipsis. Su revelación para aquellos que lo aman. Reconocer y entender e identificar las cosas que van a suceder en el tiempo del fin para estar preparados. Gracias, Padre, por darnos esta revelación. Gracias, Padre, porque nos advierte y nos prepara para que no caigamos en este engaño final. Padre, sabemos que tú no eres carnicero, sino que tú eres cirujano. El carnicero corta para matar y comer. El cirujano corta para sanar. Sabemos, Padre, que entre nosotros hay personas que quizás están directamente ligadas a esta institución o personas que conocen también y también el tema les es difícil. Ayúdanos, Padre, para que tu Santo Espíritu le traiga paz y sanidad al saber que en esta noche se ha revelado la verdad de tu palabra. Y que esta verdad es para libertarlos de la esclavitud, del pecado, para libertarlos de la esclavitud del engaño que el enemigo tiene sobre el mundo. Ayúdanos, Padre, para que nosotros podamos también ser manantiales de fuente de agua viva, para que el Espíritu Santo brote a través de nosotros y podamos llevar el amor de Cristo al mundo. A nuestros vecinos, nuestros seres queridos, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, que tu Espíritu Santo haga el trabajo de santificación en nosotros, para que nosotros podamos entonces compartir este mensaje tan sabroso con ellos. Bendícenos, Padre, dirígelos. Te pedimos una oración muy especial por todas las personas que pertenecen a la Iglesia Católica. A Francisco, a los obispos, a los cardenales, a los sacerdotes, a las monjas, a toda la feligresía, Padre. Te pedimos una oración muy especial por ellos, una bendición muy especial, que tu Santo Espíritu los toque, Padre, para que aquellos que están haciendo la obra con el corazón en la mano para llevar tu amor, que también tu Espíritu Santo les pueda revelar la verdad por medio de la palabra de Dios. Gracias, Padre, por esta bendición. Dirígenos y llévanos. Mañana tenemos un día libre. El lunes tráenos de regreso para seguir aprendiendo y gozándonos con este estudio de tu palabra, para que podamos seguir revelando el asunto de Babilonia y no caer en el engaño. Gracias por esta oportunidad, Padre. Gracias por la dirección y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, Señor. Amén. No se vayan porque ahora sí me acordé. Vamos a despedir el sábado. Amén. El sábado pasado no lo hicimos, se me olvidó. Vamos a despedir el sábado.